en estos temas es muy difícil predicarlo sin tener que volver nuevamente al Génesis y a entender el modelo como Dios lo estableció. El modelo como Dios lo colocó desde el principio para que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y en este sentido, volver al Génesis, más cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Recuerde que hemos hablado de no pensar como piensa el mundo, sino pensar como Dios nos lleva a pensar según la palabra, según lo que Él ha determinado. Y en ese contexto, hoy que está tan de moda, que las parejas no tengan hijos, sino que tengan perritos y tengan gaticos, y que lleguen al colmo, aunque suena tierno, aunque suena bonito, pero es tremendamente peligroso y contrario a la palabra, que quieran humanizar al gato o al perro y hacerlo el hijo, la hija, el nieto y la nieta, porque tal vez lo escucho. Y ustedes dicen siempre, es que el pastor no quiere a los animales. No, yo me he dado cuenta que sí los quiero. Pero el problema está en donde rompemos el modelo de Dios para ir en contra de lo que Dios quiere. Así que he titulado la enseñanza de hoy: los hijos, mandato, responsabilidad y bendición que Dios nos da. Los hijos, mandato, responsabilidad y bendición que Dios nos da. Y cuando la Trinidad pensó en la Trinidad en el hombre, ni siquiera lo ha hecho, sino cuando la Trinidad pensó en el hombre, lo primero que hizo fue pensar en el hombre en algo que lo iba a caracterizar del resto de su creación y en especial de los animales. Y era que el hombre iba a ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente pensó en hacerlo a imagen y semejanza de Dios, sino que también expresó un primer propósito. Y me llamó la atención descubrir esto, porque es bueno recordar que los problemas que nosotros tenemos como sociedad, los problemas que tenemos como familia, los problemas que tenemos como individuos, es precisamente por no hacerle caso a Dios y querer hacer las cosas como a nosotros nos parece que está bien, saliéndonos del modelo o del propósito que Dios estableció. Así que recordando eso, el primer propósito que Dios le da al hombre es ejercer dominio sobre los animales. Entonces dice Génesis capítulo 1 versículo 26. Hoy voy a tomar todos mis textos de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. ¿Ellos qué? Reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos. ¿Sobre qué más? Domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. No sé si es que Dios lo hizo a propósito, pero anoche estaba viendo tal vez algo en la televisión y salió el comercial. Y yo dije, ve, qué comercial tan hermoso, ¿verdad? Entonces sale una canción como romántica y la canción de la propaganda dice algo así: date cuenta que yo ya soy tu dueño, algo así. Y entonces hay varias escenas, y una de esas es que llega la esposa y saluda así con alegría, y el esposo se emociona porque piensa que lo está saludando a él, y no, puro cuento, está saludándose al perro que sale y le lame la cara y lo acaricia. Y resulta que no estoy en contra de los animales, es una bendición, pero estoy en contra de que los humanicemos y les demos el lugar que Dios le ha dado a los seres humanos. Y como le digo, parece bonito, parece tan tierno, pero puede ser peligroso y es contrario a la palabra de Dios. Porque cuando Dios crea al hombre, cuando Dios establece al hombre, Él le da al hombre una responsabilidad, un mandato y una bendición. Y es en lo que dicen los versículos siguientes. Génesis 1, 27 al 28 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Así que, al igual que lo he hecho en las otras prédicas, yo quiero decirle que la prédica de hoy también es un terreno turbulento. Es un terreno donde necesitamos entender la palabra desde lo que dice la Biblia y no desde lo que dice el mundo. Y una vez más le digo, lo que estamos tratando lo que Dios quiere, porque no es que yo trate, sino lo que Dios quiere, es que nuestro pensamiento sea moldeado por la palabra y no por el mundo.
Porque siempre decimos que amamos a Dios, que bendecimos a Dios, venimos, lo adoramos, lo exaltamos, pero en el momento de tomar decisiones, en el momento de actuar, en el momento de hacer X o Y cosa, siempre estamos pensando más como el mundo nos dice y no como la palabra nos dice que debe ser. Por eso vale la pena recordar una vez más lo que dice Pablo en Romanos, y ya no hablándolo en la palabra de Dios para todos como lo hablé hace 8 días, sino ahora tomándolo de la Nueva Traducción Viviente, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que lo que está diciendo es: por favor, no alineen su pensamiento a lo que todo el mundo dice, a lo que todo el mundo piensa, como todo el mundo actúa, sino ahora cambien su pensamiento para que sea la bendición de Dios las que les guíe en el conocimiento de la palabra. Ahora, ¿por qué yo digo los hijos, un mandato, una responsabilidad y una bendición? Primero, un mandato, porque Dios manda a las parejas que se casan, a los matrimonios, a tener hijos. No los manda a tener gatos ni perros, los manda a tener hijos. Es el orden de Dios, es lo que Dios estableció. Los gaticos tienen otros gaticos, los perritos tienen otros perritos, los seres humanos tienen otros seres humanos. Ese es el orden de Dios, es como Dios lo estableció desde el principio, ese es el mandato. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad, y lo decía César, que ya estuvo en el primer servicio y lo recibió, entonces la responsabilidad que tienen los padres podría colocarla en dos direcciones, pero que apuntan a un mismo fin. En primer lugar, los padres son responsables de levantar a sus hijos en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. De que en su casa, desde el ejemplo de papá y mamá, nuestros hijos quieran amar, reverenciar, honrar y bendecir a Dios. Esa es la función que tenemos. Pero en segundo lugar, esa responsabilidad va, entonces, si yo levanto a hijos en el temor de Dios, en segundo lugar es formarlos como hombres y mujeres de bien, que tengan en su vida principios y valores conforme a lo que la palabra nos enseña, que para cuando crezcan y sean los que construyan nuestra sociedad a nivel de cultura, trabajo, economía, relaciones interpersonales, lo hagan no conforme al modelo del mundo, sino conforme a la palabra. Esa es la responsabilidad que los padres que están en este lugar tienen. Y la bendición es porque esos hijos que levantan en el temor de Dios, un día serán su orgullo, serán su alegría y serán el sustento en la vejez. O sea, usted hace un buen trabajo ahora y va a recibir la recompensa. El que siembra, de lo que siembra, de eso recoge. Y un día recogerá los frutos de lo que usted hizo. Por eso la palabra dice en el libro de Salmos, en el capítulo 127, versículo 3 al 5, los hijos son un regalo del Señor. ¿Qué son los hijos? Un regalo. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Alguno puede estar pensando: ¿y usted que usted no tiene hijos? Ah, bueno, tiene razón. Pero no los tengo no porque yo decidí no tenerlos, fue porque Dios fue el que decidió. Y con mi esposa lo aceptamos. Pero el orden de un matrimonio es que nosotros podamos realmente levantar familias en el temor y en la gracia del Señor. Así que en estas enseñanzas que he dado, quiero decirles que es importante recordar algo que dije hace 8 días, y es que la familia está bajo ataque. O sea, un objetivo que se propuso el diablo fue dañar la familia. Y no precisamente porque las parejas quieran tener perros y gatos, eso es parte del problema. Pero hay cosas más graves en las que nosotros estamos viviendo y en las que se quiere deslegitimar el modelo bíblico, donde se quiere quitar la autoridad a los padres y permitir que cada día más el Estado sea el que tome el control sobre las familias. Por eso en esta parte no es esa la prédica, pero quiero tomarlo acá, porque resulta que es tan seria la situación que en este momento está tramitando una ley en el Congreso de la República, donde de ser aprobada esa ley,
Al pastor lo pueden echar a la cárcel por predicar mensajes como el que estoy predicando hoy. O a usted como padre lo pueden tener como delincuente y echarlo a la cárcel por no respetar el derecho que tienen sus hijos. O cualquier institución o un médico que no quiera ceder a una petición, ya le voy a explicar cuál es, lo pueden detener preso y tratarlo como delincuente si no lo hace. Entonces de pronto algunos acá recordarán que hace unos años tuvimos unas marchas porque querían implementar en las escuelas las cartillas con ideología de género, donde se pretendía que a los niños en el colegio los vestieran de niñas a ver cómo se sentían, a ver si funcionaban por ahí, y que irían a los niños vestirlos de niños para ver cómo funcionaba, si por ahí era el orden. Y obviamente nosotros entendimos que no y marchamos. Bueno, pues lo que se está presentando ahorita es mucho más delicado, es mucho más fuerte, es mucho más de prestarle atención. Porque el proyecto de ley, y lo coloqué allí para que ustedes lo puedan ver, es el proyecto de ley número 270 del año 2024, donde dice: por medio del cual se prohíbe la práctica de los esfuerzos de corrección y o reprensión de orientación sexual e identidad y expresión de género, eso se reduce en ECOSIEG, en el territorio nacional, y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género en las redes de salud mental y otras instituciones, y se dictan otras disposiciones. En otras palabras, cuando usted lee la ley, cuando usted mira este proyecto de ley, lo que pretende este proyecto de ley es, por ejemplo, con los padres, quitarles el derecho llamado la patria potestad. Entonces la patria potestad es que usted como padre tiene la responsabilidad y la autoridad sobre sus hijos desde el día en que son concebidos en su vientre hasta la edad de 17 años y 364 días. Cuando cumpla 18 años ya, él es mayor de edad y ya tomará sus decisiones con respecto a lo que haga. Pero hasta ese momento sus hijos están bajo su autoridad, bajo su cobertura, bajo su cuidado. Tipo de leyes como estas están proponiendo es que no, el hijo tiene la capacidad de elegir. Quiere decir que si un día llega su hijo o su hija de 12, 13, 14 años, él le dice: papá, mamá, la verdad es que yo soy niño, pero me percibo como niña. La verdad es que yo soy niña, pero me percibo como niño. Y la verdad es que quiero hacerme una cirugía, porque el niño quiere cortarse el pene y hacerse una vagina y tomar hormonas para que su cuerpo empiece a actuar como el de una niña, o lo contrario. Según esta ley, el papá le tiene que decir: bueno, mijito, entonces vamos a ir a ayudarle porque supuestamente ya tiene el criterio. Y esta mañana decía en cómo son de convenientes las leyes, porque cuando hablamos de una ley como la del aborto, entonces decimos que la vida del bebé en el vientre de la madre no tiene derechos ninguno, porque el derecho es de la madre, porque ella tiene derecho a elegir si quiere tener un hijo o no. Pero cuando el bebé que ha nacido entonces quiere hacerlo, ya la mamá no tiene ningún derecho, porque ahora es el hijo el que tiene el derecho. Y todo este tipo de leyes van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra con respecto a la relación de padres e hijos. Entonces creí que tomando este tema era importante decirlo, y usted no está obligado, pero estamos con muchas iglesias, con muchas personas, no solamente cristianas, sino católicas y otras instituciones, que estamos en contra de estas aberraciones, recogiendo firmas, como siempre, para que este proyecto de ley sea archivado. Así que si usted quiere, a la salida va a encontrar las hojas para que las firme, y si usted puede llevar hojas y recoger firmas, que lo haga, ¿de acuerdo? Así que primero espero que estemos todos de acá de acuerdo. Y usted dirá: pero todos somos de la iglesia. Pero vuelvo y le digo, a veces somos de la iglesia, pero nuestro pensamiento está muy con el mundo. Entonces espero que usted esté de acuerdo. Pero también, si va a llevar hojas, no se ponga triste si llevando las hojas usted encuentra gente que le dice: no, yo no quiero, a mí no me importa, todo el mundo tiene derecho, porque ese es el pensamiento del mundo. Entonces solamente eso, porque creía que era importante para tocarlo en este contexto. Ahora, entendiendo la importancia de la familia, entendiendo la importancia de lo que es el hogar, el núcleo de la familia para la sociedad y como Dios lo estableció, Pablo nos sigue hablando en la carta a los Efesios sobre estas relaciones.
Y acá yo quiero hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque voy a dirigir esta charla a los padres y a los hijos que viven hoy bajo el techo de sus padres. Porque tal vez muchos de nosotros ya somos adultos, tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá, y entonces a nosotros adultos, entonces solamente lo explico acá, claro, Dios nos llama a honrarlos. Y honrar a un padre y a una madre es un deber que nosotros debemos cumplir, y que esto tiene bendición. Y no solamente cuando nuestros padres fueron buenos y son cristianos y van a la iglesia. No, debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, sea cual sea la circunstancia. Pero ya en el caso de casados, por eso el orden de Dios establecido. Hace 8 días decíamos, pero el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su hombre o a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir que ya nuestro cuidado, nuestra responsabilidad, sí tenemos que cuidarlos y responder por ellos, pero prima ahora nuestro hogar, nuestro núcleo. Entonces espero que eso sea claro. Si alguien necesita una consejería sobre eso, le hablamos para explicarle cómo es, porque no significa abandonar a los padres, no significa olvidarnos de ellos. Tenemos que estar pendientes, tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, pero ahora prima nuestro hogar. Hecha esta salvedad, esta prédica va dirigida a los padres que tienen a sus hijos en su casa y a los hijos que viven en la casa de sus padres. Porque hoy en día encontramos cosas como una que me pasó esta semana. Una persona, un chico, una chica, una bebé más o menos de 25 años, me llamó a decirme que estaba enojada con su papá y que pensaba irse de la casa, que quería hablar conmigo a ver yo qué pensaba. Y le dije, no, pues ¿para qué habla conmigo? Me parece excelente. Si no está de acuerdo, váyase a la casa. Pero si va a estar de acuerdo en su casa, entonces sujétese a las normas. Porque es el asunto que a veces hemos perdido de vista lo que Dios ha establecido. Así que quiero recordarles 2 cosas. La primera, que este ciclo de enseñanzas empieza desde Efesios capítulo 4, versículo 1, donde Pablo nos dice que nosotros debemos andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Así que ser cristiano no es saberse muchas canciones cristianas. Ser cristiano no es andar con la Biblia bajo el brazo. Ser cristiano no es decirle a los demás que soy cristiano. Ser cristiano es cambiar nuestro pensamiento para que mi vida empiece a regirse por el mandato y por la dirección de Dios. Entonces yo debo vivir como es digno de la vocación, y en ese sentido necesito cambiar. Ahora, yo aludo algo. Si acá hay familias es porque creen en Dios. Entonces, padres que están acá, ¿ustedes creen en Dios? Amén. Entonces van a caminar conforme a lo que Dios quiere. Hijos que viven bajo la casa de sus padres y que están acá, ¿ustedes aman a Dios? Porque esto es para los hijos cristianos, ¿verdad? Si usted no es un hijo cristiano, entonces omítalo y piense como piensa el mundo. Pero es para esa formación, porque entonces en Efesios 5:21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Voy en un orden ascendente en las prédicas, no voy yo, Pablo las lleva en ese orden ascendente, pero hay algo que me llamó la atención y que lo voy a explicar en una próxima prédica, pero quiero tocarlo acá. Y es que me llama la atención que Dios le da una responsabilidad al hombre, pero ¿de quién empieza hablando? De la esposa. Dios le da una responsabilidad a los padres, pero ¿con quién empieza hablando? Con los hijos. Porque es que un problema que tenemos nosotros es que nos cuesta sujetarnos. Es que nos cuesta doblegar nuestro carácter, nuestro orgullo y rendir obediencia a quien representa autoridad. Obviamente la autoridad tiene que ejercer su trabajo de una manera adecuada, pero Dios nos pide que nosotros aprendamos a hacer eso. Así que aún para los padres hay un mandato y es una responsabilidad, es una bendición. Los hijos también deben asumir la parte que les corresponde. Y empiezo con esto. El hijo debe obedecer por convicción. Entonces por eso es importante. Hijos que están acá, ¿son cristianos? Porque si no son cristianos, omítalo. Diga, no, eso no es conmigo, yo ni creo en Dios. Bueno, listo, entonces ok, viva como usted crea. Pero si usted dice amar a Dios, dice creer en Dios y dice caminar en Dios, entonces ¿no les parece curioso que hace 8 días decíamos, esposas, sujétense a sus esposos, no porque les toca, no porque su esposo lo pide, sino porque usted da su sujeción, dice, ok, me sujeto a ti, esposo amado mío? Bueno, acá los hijos con mayor razón.
Los hijos deben sujetarse a los padres. Y resulta que eso no se ve hoy. Porque hoy parece que fueran los hijos los que mandaran. Yo decía algo, ahora puede ser que sea especulación, esto no es bíblico, esto es más mío. Pero hubo un encuentro que nosotros tuvimos hace muchos años y llevamos a una persona y esa persona nos hablaba de tantas cosas y yo llegué a la siguiente conclusión. Los que son de mi generación, ¿se acuerdan cómo nos educaron? ¿Se acuerda que uno dormía como hasta las 10 de la mañana y le decía al papá que le trajera el desayuno a la cama? ¿Se acuerda? ¿Cómo nos levantaron? Con chancla. Yo decía algo esta mañana, yo no sé si les tocó a ustedes, pero yo sé que a muchos les tocó. Lo más terrible de nuestra generación es que uno sabía dónde estaba guardado el juguete y lo mandaban a traerlo. Oiga, lo mandaban a traerlo y uno sabía para qué era, pero tenía que traerlo. Y tal vez fue tan duro y tan severo, porque no estoy diciendo que esa educación fue buena, pero fue tan dura y tan severa que ahora como padres se fueron al otro lado. Y ni estaba bien que fuera tan severa, ni está bien que hoy sea tan laxa. Porque las dos cosas son extremas y Dios quiere el equilibrio en las cosas bien hechas. Así que Pablo dice en la carta de Efesios, dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Así que acá estoy hablando a los hijos que están viviendo bajo el techo de papá y mamá. Así que, querido hijo, si usted vive bajo el techo de papá y mamá, sujétese, aprenda a obedecer, honre a su padre y a su madre. Si tiene menos de 18 años, quédese ahí, tiene que estar. Su papá y su mamá están guardando su vida, están mostrando el amor. Si ya es mayorcito, si usted es un bebé de 40, de 30 y no quiere que lo manden, pues váyase y manténgase usted solito, bebecito. Porque es que hay un orden en lo que Dios ha establecido. Así que mucho del caos que vivimos, el caos que vivimos hoy, es por la anarquía en la que hemos caído, donde no hay patrones de conducta, donde no hay un respeto a la autoridad porque no se ha enseñado qué es la autoridad ni cómo se debe obedecer a la autoridad. Así que nosotros estamos llamados a tener esa parte. Ahora, esto que estamos hablando lo tenemos que hablar como iglesia, porque como iglesia tenemos que marcar la diferencia, porque la iglesia es la sal del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, y necesitamos ser diferentes. Pero el mundo vive en esto, y ya Pablo lo había descrito a Timoteo, y en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 2, Pablo dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Tremendo. Tremendo, porque yo miro ese texto de la palabra y miro a veces en mi entorno y parece que Pablo hubiera vivido en este tiempo y que Pablo supiera lo que iba a pasar y que íbamos a tener hijos que iban a pegarle. Yo decía, nosotros los de nuestra generación estamos fregados, porque nuestros papás de un berrido nos callaban y ahora nuestros hijos también, porque no hemos ejercido autoridad. Porque no hemos entendido que hay un orden en el que nosotros debemos trabajar en lo que Dios quiere. Así que el hijo que está bajo el techo de su papá y de su mamá tienen que entender que se debe someter voluntariamente. ¿Cómo? Voluntariamente a la autoridad de un padre, a la autoridad de una madre. Así como el esposo no tiene que decir a la esposa: oiga, sujétese que yo soy el hombre acá. Tampoco el papá o la mamá tienen que decirle a un hijo: oiga, obedézcame que yo soy su papá. No, 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 es el padre, es la madre, y tiene que haber un respeto. Ahora, tal vez hay padres que están diciendo: bien, pastor, bien, pero ese padre que está diciendo bien, quiero decirle: bueno, ¿y su hijo por qué es así? Porque su hijo no es así de la nada. Porque tal vez si su hijo es así fue porque le faltó corrección,
porque usted falló en esa parte. Ahora no estoy diciendo, y ahora nos lamentamos porque no hay nada que hacer. No, no, no. La palabra nos lo dice para que a partir de este entendimiento podamos cambiar y podamos entender que hay cosas en las que deben ser diferentes. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que entender que Dios colocó a los padres para que estuvieran ejerciendo autoridad. Ahora, querido hijo, yo lo sufrí, yo espero que acá muchos de los hijos lo hayan sufrido, pero muchas veces sufrimos porque decimos, déjenos ir a tal lugar, déjenos andar en tal lugar, déjenos, y los padres nos han dicho que no. ¿A algún hijo le han dicho que no? Y a veces uno dice, pero ¿cómo si a fulanito de tal si lo dejan? Bueno, pues quiero decirle que a fulanito de tal, téngale dolor. Porque tal vez ese fulanito de tal no tiene un padre o una madre como el que usted tiene, que lo ama tanto que no le permite hacer todo lo que usted quiera. O que no le permite andar con todas las personas que usted quisiera andar. O que no le permite tomar las costumbres que usted quisiera tomar. Porque la posición del padre es tomar a su hijo, formarlo y llevarlo a caminar en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo lleva un padre a su hijo a la iglesia? Pues créame que no es de las orejas. Tampoco es imponiéndole, tiene que ir a la iglesia porque yo voy. No, 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 no. Primero, padre, ¿usted ama venir a la iglesia? Porque no sé si usted sepa, pero a veces somos buenos en exigirle a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos. Somos buenos en decirle a nuestros hijos que se comporten como nosotros no nos comportamos. Y parte del padre, en cuanto a su corrección, en cuanto a su dirección y todo lo que tiene que hacer, es enseñar a su hijo valores y principios. Pero si a usted como padre le cuesta trabajo venir a la iglesia, si a usted como padre le cuesta trabajo hacer un devocional, si a usted como padre le cuesta trabajo vivir en santidad para Dios, dígame usted cómo le va a decir a su hijo que venga a la iglesia o que haga devocional o que viva en santidad cuando usted no es el ejemplo. En estos días tenía una charla con un amigo y ese amigo me decía de alguien que le comentaba y le decía, yo no tengo autoridad para exigirle a mis hijos. ¿No le parece tremendo eso? Que yo no pueda tener autoridad para decirle a mi hijo por qué se comporta así o por qué hace esto, porque yo mismo lo hago, porque yo mismo caigo en el vacío, porque yo mismo caigo en el error. Así que Dios nos llama a que los padres podamos ejercer autoridad, pero los hijos, está hablando a los hijos, tienen que someterse. Ahora, según este mundo, según el mundo en el que vivimos, un hijo tiene el derecho de decir, ¿y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? Bueno, la respuesta es sencilla, porque Dios lo dice. Porque Dios ha determinado de esa manera. Pero aún diciéndolo Dios, podemos decir, pero a mí no me parece. Porque hoy en día es muy común que los hijos obedezcan lo que les parece. Ahora, si no me parece, no lo hago. Y resulta que es que la obediencia no es si me parece o no me parece. La obediencia es que yo me sujeto y hago caso porque la autoridad ha dado una instrucción. Usted en su trabajo no puede decir hacer lo que le parece. No, no, en su trabajo usted hace lo que le mandan a hacer. Ahora usted puede decir a mí no me parece y el jefe puede decirle ok, estoy de acuerdo con usted. Se retira y llamamos a otro. Pero ¿por qué en la casa sí? ¿Por qué en la casa colocamos restricciones? ¿Por qué en la casa decimos que no nos parece? Entonces, al que diga que no le parece, la palabra nos contesta, y hay un texto en Oseas que quisiera que fuera de bendición para ustedes, donde dice, que los sabios entiendan estas cosas. ¿Quién debe entender esto? Los sabios. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. ¡Ah, qué bendición! Pero esos mismos caminos, en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Y quiere decir que cuando yo no estoy dispuesto a aceptar la palabra de Dios como el modelo que Dios estableció, cuando yo tengo mis argumentos, cuando yo tengo mis cuestionamientos, cuando yo creo que esa palabra se aplica para todo el mundo menos para mí, porque estoy fallando. Porque cuando Dios me dice que debo obedecer a mi padre, no está diciendo que debo obedecer al padre que es bueno, al padre que es juicioso, al padre que da buen ejemplo. No, me dice yo debo sujetarme al padre porque entiendo el contexto desde la autoridad de Dios. Ahora, si alguien tiene acá algún conflicto con el padre, porque tal vez el padre o la madre no tienen ese ejemplo, sencillo, vamos a mirar a Dios. Y desde mirar a Dios y permitir que Dios ocupe ese lugar, yo voy a empezar a caminar de una manera diferente para que en mi corazón no crezca el orgullo. Ahora, el hijo que obedece
Honra al Padre. Y acá vuelvo a colocarnos a nosotros como ejemplo. ¿Cuántos acá aman a Dios? Amén. Listo, ahora, ustedes que aman a Dios, ¿hacen todo lo que Dios nos dice? Bueno, pero al fin, ¿aman a Dios o no lo aman? Entonces, ¿sí aman o no aman? Ah, qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que amar a Dios es decir, ay, a Dios, cómo te amo, y lagrimear y todo el cuento. Ahora, no estoy en contra de que lloren, no, obviamente puede usted llorar, pero que nuestras lágrimas no sean de cocodrilo, pero que nuestras lágrimas no sean solamente del momento, pero cuando Dios me manda a hacer algo, no lo haga, porque cuando yo le digo a Dios que lo amo, pero lo desobedezco, no lo estoy honrando. Y si usted quiere que un hijo lo obedezca y que producto de su obediencia lo honre, pues sea usted el ejemplo. Con respecto a Dios, con respecto a la bendición que tiene en Dios, porque entonces ahora Dios le dice a los hijos, van a honrar, y dice en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la eternidad. Así que Dios no solamente pide a los hijos obedecer a los padres, sino que también tiene mucho que ver con la actitud que tenemos cuando obedecemos. Porque no se trata solamente de obedecer, me mandaron sacar la basura, me mandaron tender la cama, me mandaron lavar la loza, me mandaron o qué sé yo. Cuando somos pequeños y ya más grandes me colocaron una responsabilidad. No solamente es hacerlo porque la palabra me dice que lo haga, sino tiene que ver con la actitud que tengo. ¿Sabe lo que pasó ahorita cuando pasamos acá adelante a César y a María Paula? Sentí hacerlo del Señor, porque así como un día le dijimos, Señor, escucha nuestra oración, qué bueno que seamos gratos y le digamos gracias Dios porque escuchaste en oración. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando nosotros no educamos bien a nuestros hijos? Que lo volvemos malagradecidos. Y parece que lo que los padres dan, que tenemos que hacerlo con amor y con alegría, eso lo voy a explicar en un momento, parece que fuera una obligación, y nuestros hijos aún tienen el derecho de exigirnos más de lo que podemos dar, y encima se ponen bravos cuando no tenemos o nunca tienen un gracias. Queridos hijos que están acá, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá o a tu mamá, gracias por tu esfuerzo? Gracias porque nunca ha faltado el alimento en la casa. Gracias porque jamás me han devuelto del colegio, de la escuela, por no pagar el semestre o la mensualidad que toca pagar. Gracias porque cuando he necesitado un libro, un cuaderno, o cuando el pantalón se me quedó pequeño, o la camisa, o la ropa que tenía, fuiste conmigo y me lo compraste. Y ni siquiera tuve que decirte, sino tú te diste cuenta, y antes de que yo lo dijera, tú fuiste conmigo y lo hiciste. Porque la gratitud hace parte de la vida, y así como somos gratos con Dios, un hijo que honra a su padre es ese hijo que dice, oiga, en serio, reconozco lo que está haciendo. Ahora, queridos padres, escúchenme, porque muchas veces ustedes son los que malcrían a sus hijos. Porque su hijo está ahí en la casa todo el tiempo, y encima usted llega y usted tiene que cocinar, y usted tiene que, como tienen mascotas, tiene que sacar al perro, y tiene que hacer esto y aquello. Bueno, ¿y a qué hora le pone responsabilidad a su hijo? Ay, es que es mi chinito. Y entonces mi chinito cuando está pequeño, pero mi chinito cuando es joven, mi chinito cuando tiene 20, mi chinito cuando tiene 22, mi chinito cuando tiene 25, y llegamos a los 30 y todas son mi chinito. Dígame, ¿cuándo le va a permitir crecer? ¿Cuándo le va a permitir que tome una responsabilidad? Cuando el orden es que los hijos empiecen a tomar responsabilidades. Entonces su responsabilidad, claro, yo no puedo pedir a César y a Violeta que mañana pongan a la niña a que pague la mitad del arriendo. Eso sería ilógico. Es más, ella en este momento no tiene la capacidad ni mental ni física para hacer algo. Pero llegará el momento donde le van a decir, bueno, tú tienes que empezar a tender tu cama. Bueno, tú tienes que empezar a lavar la loza. Bueno, tú tienes que empezar a sacar la basura. Llegará el momento donde la niña empieza a trabajar y, ok, listo, ahora vas a ayudar con el recibo del agua. Ahora vas a ayudar. Ay, ¿pero qué? Vives acá, estás creciendo, somos parte de. La primera vez que mi mamá me lo dijo, me molestó. Yo no, yo soy santo, no me molestó que me pidiera.
Pero hoy le doy gracias de que me haya pedido, porque tal vez me enseñó a ser un hombre responsable. Pero el asunto, papá y mamá, es que si usted no enseña a sus hijos responsabilidades de que son pequeños, el día que se casen, ¿qué? El día que se casen, su matrimonio no dura ni 5 minutos, porque no está acostumbrado ni a cocinar o a lavar o a ir a trabajar para pagar un servicio, para pagar un arriendo, para pagar, y entonces me voy para la casa de mi mamita y mi papito porque es que no pude, y no pudo porque no pudo, porque en su casa nunca le enseñaron a tener esas responsabilidades, porque nunca lo formaron. Y encima usted como papá, en vez de ejercer su autoridad, viene y le da casa al pastor, y es que ese muchacho, bueno, ¿y por qué ese muchacho o esa muchacha es así? Porque sí. Entonces yo decía esta mañana, y estaba con las parejas jóvenes, entonces estaba acá con Víctor y Cata, y estaba con César y María Paula, y le decía: Santiago, Sofía, Violet, son hermosos, qué niños tan hermosos. Pero si no empiezan desde ya a educarlos, esos niños tienen una naturaleza pecaminosa. Ay, pastor, son santos del Señor. Ay, pregúntale a las mamás. ¿O usted que ha sido mamá? Y desde ya toca empezar a formarlos. Toca empezar a educarlos. Toca ponerles límites. Toca ponerles restricciones. ¿Por qué? Porque es parte de la formación, y el hijo debe aceptarlo y debe entenderlo y debe honrar. Ya no estamos bajo la ley, dirá alguno. Ay, que el primer mandamiento con promesa. Pastor, ya no estamos bajo la ley. Eso es muy cierto. Pero querido hijo, de la manera como tú trates a tus papás, mostrarás si realmente amas a Dios y caminas en el temor de Dios. Porque en Gálatas Pablo escribió y dijo: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Ve, pastor? ¿Ve? Sí, veo. Pero dice: pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando un hijo obedece a su padre, lo que está diciendo es: Padre, porque te amo, te obedezco. Porque te amo, te honro. Así que quiero mostrar mi amor y quiero mostrar mi honra a través de mi obediencia. Quiero mostrar mi honra a través de aceptar tu consejo, a través de hacer las cosas como tú quieres. Porque un consejo de un papá, querido hijo, querida hija, por más molesto que le genere en el momento, es un consejo por amor. Yo lo cité esta mañana y lo quiero decir, no hablo mucho de lo que fue, pero hubo una persona en la que un día le dije: no lo haga, y era con respecto a su matrimonio. Le dije: no es, por favor, no. Ah, pastor, pero yo lo amo, yo lo quiero. Que no es, no importa, pero no es. Bueno, lo hizo. ¿Y sabe qué es lo más duro de esto? Tener razón. Y ver a esa persona hoy achilada, cansada, tal vez pensando: ¿por qué no seguí el consejo? Porque cuando un papá o una mamá te dice que no es porque le dé envidia porque tú sí vas al paseo y él no. O porque le da envidia porque tú sí tienes amigos y él no, él también fue a paseos y él también tiene amigos. Lo que está diciendo es que te está guardando, y te está guardando porque piensa o cree, según su criterio, que ese amigo o ese paseo o ese lugar al que vas no es bueno para ti, y no te vas a traumatizar, no va a pasar nada con que tú no vayas. Simplemente te está guardando y te está cuidando. ¿Y sabes qué te está diciendo? Porque te amo. Porque si no te amara, me importaría 5 y dejaría que fueras y te estrellaras contra el mundo. Pero porque te amo, te hablo esto. Y usted como hijo cristiano, aunque sea molesto en nuestra carne, porque nos molestas en nuestra carne, porque queremos hacer nuestra voluntad, deberías decir: gracias, Dios, y aunque me cuesta, quiero someterme, quiero entenderlo y quiero tomar este mandato y vivirlo. Y más cuando dice que es de vida eterna. Ahora, no es que el papá que honra a padre, el hijo que honra a padre y madre, aunque no conozca al Señor, va a ganar la vida eterna. No. Es que el hijo que conoce a Cristo honra a su padre, y el hijo que conoce a Cristo y honra a su padre y a su madre gana coronas en su bendición. Pero yo no le puedo pedir esto al mundo.
Esto se le pide solamente a las personas cristianas. Ahora, querido papá, vuelvo y le digo, con respecto a la vida espiritual de sus hijos, no es exigirlo. Y hablaba esta mañana de Víctor, otra vez lo colocaba, porque le hacía una broma que para él es un poco molesta, pero no lo hago esto. Pero imagínese que Víctor es hincha de un equipo de fútbol. Y su hijo un día le dijo, pues no, papá, a mí no me gusta ese equipo, a mí me gusta otro. Y es pequeñito y obviamente él lo hizo con temor porque es su papá y todo. Pero ¿sabe qué me muestra esto? Que el niño tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así que vea, papá, un día su hijo, por más que usted lo levante en un ambiente cristiano, en un ambiente sano y en un ambiente donde venga a la iglesia, su hijo un día tomará la decisión. Porque Dios el Padre no tiene nietos, Él solamente tiene hijos. Así que va a ser una decisión personal. Ahora, los padres, ¿qué hacen? Los padres son los que dan el ejemplo. Y acá es donde vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Si usted le exige a su hijo que vaya a la iglesia, que sea juicioso, que se porte bien, pero usted ni va a la iglesia, ni es juicioso, ni se porta bien, bueno, ¿qué le pide a su hijo? Porque su hijo aprende más por su ejemplo que por lo que usted hace. Una vez se me quedó una imagen grabada. Sosita me invitó con su esposa al apartamento algo, y yo ya conocía a la mamá de Tania, y yo sé cómo es la mamá de Tania cuando no va a visitarla. Es una señora muy ordenada, que todo siempre se trata, y entonces uno acaba de tomar las 11 y ella recoge el plato, lo lleva al patero y no sé qué, y siempre está eso. Pues fuimos y yo vi a Marlides en Tania. Yo dije, oiga, esta es la viva estampa de la mamá. ¿A quién le aprendió? A la mamá. ¿Por qué? Por lo que veía. Así que, querido hijo, su papá lo ve. Como usted habla, como usted se comporta, como usted vive, así va a hablar su hijo. A veces nosotros tenemos conversaciones como padres sin darnos cuenta que hay nuestro hijo, y después nuestro hijo resulta criticando, resulta sintiéndose mal, y usted dice, ¿pero por qué? Pues ¿por qué? Porque lo escuchó a usted. Porque lo vio a usted. Así que nuestro ejemplo es el que permitirá que nuestros hijos realmente amen a Dios. Así que usted no coja a su hijo y dígale, tiene que ir a la iglesia. Bueno, pues oblíguelo. Pero cuando él pueda, se le zafa y no vuelve. Mira, es que usted es el que coloca el amor por la iglesia. ¿Sabe que a veces no entendemos? Yo en este momento estoy tan agradecido por los grupos, porque pienso que los grupos han permitido que tengamos unas buenas relaciones de amistad. Entonces veo por allá a las mujeres de otoño haciendo sus fiestas. Estoy preocupado, no sé si predicarán la palabra, pero eso la pasan de rumba en rumba. Eso, fiestas y bombas y no sé qué, pero hay un buen ambiente que tienen ellos. Vamos al grupo de emparejados y también andan contentos. Harvest Cosechas andan contentos. Todos los grupos andan contentos. Pero hay gente que, ay no, yo a eso no voy. No, yo solito, yo voy a la iglesia, recibo y me voy. Ok, listo. Pero chino, vaya, involúcrese. ¿Involúcrese qué? El viernes tuvimos una reunión en la casa de una pareja muy hermosa. Y en esa pareja hermosa estaba su hija. Y su hija nos estaba viendo a todos los amigos. Yo creo que esa niña decía, ¿a qué hora se van? Que no se van de acá de la casa, tengo sueño. Y hacen escándalo. Pero qué bueno que su hija pueda ver que los amigos de sus papás no son amigos que llegan con las vulgaridades, que llegan con el petaco de cerveza, que llegan a emborracharse, a hacer escándalo a medianoche. No, que tienen un buen tiempo de amigos que ríen, que molestan y que después se van y todos están amigos como siempre y seguimos amando a Dios. Entonces dirá, oiga, qué chévere, sí me gustaría eso, porque nuestros amigos son los amigos de la iglesia, porque la gente con la que andamos es la gente que comparte con nosotros. Pero si usted dice, no, a mí no me gusta la iglesia, chino, vaya, pero a mí no me gusta. Entonces, si usted quiere que su hijo ame la iglesia, ámelo usted también. Si usted llega a la casa y dice, no, y ese pastor que no sé qué, y esa pastora, y ese líder que no sé qué, pero vaya chino a la iglesia. ¿Pero a qué va a ir a la iglesia si usted está hablando mal de ese lugar? Si a usted no le gusta el lugar al que va, ¿cómo va a obligar a su hijo a que vaya a un lugar al que a usted no le gusta ir? Entonces acá es donde viene la responsabilidad que tienen los padres en ese sentido, y viene ahora el punto de padres asuman su responsabilidad. Y estamos diciendo que los hijos son mandato, responsabilidad y bendición de Dios, y el mandato es ineludible. Entonces, por favor, padres, si usted no tiene hijos todavía, a producir hijos.
porque es lo que la palabra dice. Los matrimonios tienen que tener hijos. Pero escúcheme, hablamos de la responsabilidad y hablamos de la bendición. Pero antes de la responsabilidad, quiero que preste atención al punto de la responsabilidad. Porque le voy a decir algo que es muy serio. Si usted no presta atención al punto de la responsabilidad, puede hacer que su hijo no sea una bendición, sino sea una maldición. Y esto es muy serio y es muy duro. Porque si usted no coloca patrones, principios, valores en sus hijos, va a ser muy complicado. Querido papá y mamá, los profesores del colegio, de la escuela o del jardín no son los responsables. Los maestros de la escuela infantil en la iglesia no son los responsables. Los profesores a los que usted manda a sus hijos y los maestros de la escuela en la iglesia son las ayudas que Dios le da para seguir formando. Pero quien realmente forma a sus hijos son los padres. Y son los dos, papá y mamá, formando en ellos valores, fundamentos, principios y valores. Estoy viendo a una maestra. Y la maestra podrá decirme cómo ella identifica un niño que en su casa realmente recibe principios, valores, atención, disciplina y cuidado, a la diferencia del niño que jamás recibe eso. Porque seguramente el niño que nunca recibe eso es el más juicioso, en cambio el que recibe disciplina es el más pateludo y todo eso porque por fin se libera. ¿Será así? El que recibe principios de su casa los va a aplicar aún por fuera de su casa. Papás que tienen susto cuando sus hijos o sus hijas llegan a cierta edad y empiezan a pedir permisos usted no debería afanarse si usted colocó los valores en sus hijos. Si usted le dio la capacidad de que él pueda entender lo bueno y lo malo y que usted confíe en lo que usted hizo. Yo sé lo que le dije a mi hijo, yo sé lo que le dije a mi hija, yo sé lo que coloqué en él o en ella y ahora sé que lo va a vivir. Entonces, para que ese hijo no se convierta no en bendición sino en maldición, necesitamos asumir la responsabilidad. ¿Y cómo asumimos la responsabilidad? Entonces, yo no tengo ningún conflicto en que nosotros como padres o los padres sean amigos de sus hijos. No tengo ningún conflicto, siempre y cuando entienda que por encima de la amistad es un padre. Porque a veces pensamos que somos amigos de nuestros hijos y como amigos de nuestros hijos pensamos que podemos entonces, para que no se sientan mal, alcahuetear todo. Ay, sí, que somos amigos. No, espere. Somos amigos, pero primero somos padres. Y como padres colocamos principios. Como padres colocamos normas, como padres colocamos unas pautas donde tenemos que trabajar. Yo, por favor, lo digo porque es un ejemplo que tengo cercano y lo digo con toda humildad y lo digo no para que se llenen de vanagloria las personas de las que voy a hablar, pero quiero hablar del hogar de mi hermana con su esposo Héctor. Porque esta mañana decía, qué bueno que los dos hijos de ellos estuvieran acá en el altar, adorando al Señor y alabando al Señor. Y tal vez los que conocen, Andrea va para otro lado, Andrea ahí para a ver qué voy a decir de ella. Los que los conocen saben que son respetuosos, saben que son obedientes, saben que aprenden a cumplir normas, saben que han crecido. Pero pregunto, ¿esto es de gratis? ¿O será que hubo una formación, hubo una disciplina? Porque mi sobrina yo creo que es tan pecadora como cualquiera de nosotros. Y mi sobrino exactamente. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Pero ahí es donde viene la responsabilidad de los padres de colocar parámetros, de colocar estándar, de decir, ok, esto es de esta manera, de enseñarle al muchacho a ser responsable, a proveer a la casa, a trabajar, a salir y ganarse la platica para traer a la casa, a la niña a ser hacendosa, a estar bien presentadita, a saber hervir un agua por lo menos, porque después se casan y el chino o la china los devuelven porque no saben hacer nada. Y los chinos cuando se casan es que se dan cuenta que uno no vive solo de amor, que hay otras cosas. Y que si mi hijo o mi hija yo no lo preparé para ese momento, ¿cómo lo va a hacer? Y vienen sufrimientos porque vivimos en una sociedad que es muy fuerte y a veces vienen problemas porque como nunca me enseñaron, cuando me toca asumirlo, entonces me derrumbo.
Es serio, o sea, no lo digo de chiste, ni lo digo porque suene bonito y usted le saque un chascarrillo, como se llama, sino lo digo es porque es responsabilidad de los padres desde ahora formarlos. Como le dije, poco a poco, en el momento que vayan creciendo, ir colocando pautas, normas, principios, valores. Hoy vivimos en un mundo donde los muchachos hacen lo que quieran. Esta mañana escuchaba una noticia que desde el punto de vista de justicia me alegra, pero el punto de vista de lo que significa me duele. Porque un mal llamado muchacho de esos de primera línea hoy fue condenado, hoy o no sé cuándo, a 6 años de cárcel por los disturbios. Pero cuando yo miro a esos muchachos de primera línea digo, bueno, ¿y qué hacen metidos allá? ¿Qué hacen metidos tirando piedra y encendiendo y haciendo? ¿Por qué están allá? ¿Dónde están los papás de esos muchachos? Porque es que fuera nomás que fuera un muchacho, una muchacha malcriada, vaya y listo, no pasó nada. Pero es que estamos hablando de que estamos construyendo la siguiente generación. Los que van a seguir adelante, los que van a asumir responsabilidades, los que van a estar en ese sentido. Por eso Pablo sigue diciendo en la carta, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Bueno, tal vez en este sentido de que no hagan enojar a sus hijos, es que en primer lugar nosotros tenemos que entender que la responsabilidad de educarlos es desde la palabra. Y yo no puedo exasperarme con mi hijo, yo no puedo humillar a mi hijo, yo no puedo decirle, claro, y yo que trabajo y me gano para que usted coma, malagradecido. No, usted es papá y usted provee, esa es su responsabilidad. Eso es lo que Dios le mandó a hacer. Y usted no está criando algo ahí para obtener después dividendos. No, eso tampoco funciona. Usted está criando un hijo para que después él produzca en otro hogar, en su propio hogar, en su propia casa, para que bendiga. Que Dios lo bendiga después es otro cuento diferente. Pero es algo en lo que usted lo educa y le forma, porque Dios le ha dado a usted no solamente el privilegio, sino también la responsabilidad de tener un hijo y de formarlo y de levantarlo en el conocimiento de Dios. Ahora, eso es cuando es el extremo. Pero escúcheme, dejarlo sin disciplina también es malo. Porque aunque el mundo nos diga, los psicólogos nos digan que eso es malo, que traumatiza, no, una palmadita bien puesta en la cola no traumatiza a nadie. Los psicólogos ya dijeron que la cola está exenta de traumas. Pero es que a veces es necesario. A veces usted tiene que decirle, ojo, así no es. Pero si usted desde que su bebé es bebé, usted le permite que se bote al piso, le permite que sea mal educado, le permite que tire la comida, le permite, bueno, de ahí en adelante usted va a permitirle todo a su hijo. Y le quiero preguntar, ¿en qué momento piensa ponerle freno? Cuando ya, como dije, que sonó chistoso, pero es la verdad, porque lo he escuchado, su hijo le pegue un berrido y lo calle porque usted no sabe. Ay, cállese papá que usted no sabe. Cállese mamá porque usted no sabe. Bueno, ¿y dónde queda honrar a padre y madre? ¿Dónde queda el respetarlo? Piensen usted que era el que iba y traía la correa para que le pegaran. ¿Cómo hubiera quedado usted si usted un día le dice a su mamá, cállese que usted no sabe? ¿Dónde hubiera quedado su cara? Estampillada en la pared. Pero ahora sí permitimos que nuestros hijos nos falten al respeto. Y ese hijo que le falta el respeto a usted ahora, va a faltar el respeto en el trabajo, va a respetar el respeto en el matrimonio, va a vivir una vida frustrada. ¿Y sabe de quién es la culpa? Suya, porque nunca le enseñó a respetar, porque nunca le enseñó a honrar. Así que cuando dice que debe llevarlo en disciplina, la disciplina no necesariamente es castigo. La disciplina es darle valores. Y hoy en día más que antes, porque ¿a qué me refiero? Porque en esa disciplina, cuando nosotros estábamos, no había algo que se llama celular hoy en día. Entonces nuestra disciplina es tanto tiempo en el parque, tanto tiempo para hacer tareas, se acuesta a tal hora. Ay, pero ahora ese aparatico, que bien usado es una bendición, pero que mal usado es una tragedia.
Y le pregunto, y siendo honesto, si usted y yo como adultos, que supuestamente ya somos maduros y sabemos manejar las cosas, muchas veces nos ensotamos en ese aparatico y no tenemos límite. Imagínese a un niño, a un muchacho que está en formación y usted le suelta para que no moleste. Ay, coge el celular y hágale. Usted sabe que el celular o la tablet es una ventana abierta a lo que su hijo encuentre. Y que pueda que usted y yo por la edad seamos bruticos para manejar eso, pero sus hijos no son nada bruticos para manejar y se enlazan y tienen. Usted revisa las redes sociales de su hijo. Ay, no, es la privacidad. No, perdón. ¿Usted sabe con quién está hablando su hijo? ¿Usted sabe quién está al otro lado? Haciéndose pasar por una persona de la misma edad o de esto y haciéndole invitaciones e insinuaciones que no son buenas. Y personas que saben cómo hablarle a su hijo o a su hija para meterlo en algo que no debiera. Yo he tenido que hablar con muchachos. ¿Usted qué hace hablando? ¿Sabe quién es? No, es que es un amigo por allá no sé dónde. Esos amigos como que peligrosos cuando uno no mira. ¿Coloca usted límites a sus hijos? Escúcheme, y lo digo porque lo he visto. Hoy en día hay muchachos que tienen desórdenes en sus formas de alimentación y en sus formas de dormir. Porque usted el celular a donde quiera. Y el chinito son las 2, 3 de la mañana chateando, jugando, mirando. Y al otro día así con los ojos no sé qué, no desayuna, se levanta a las 11 de la mañana ya es almorzar y de mal genio. Y usted, ay, pobrecito, pobrecito, no, colocó límites. Un padre, yo pienso que hasta los 15 años tal vez. Fay me contaba ayer algo. Ella estuvo con unas niñas en otro lugar. ¿Cuántos años tienen las niñas? 1 año y 4 años. Y es la edad que sus padres no los dejan ver televisión. Ni siquiera estamos hablando de celular. No los dejan ver televisión. Y las niñas son traumatizadas, ¿verdad? Así como bobitas. Son muy despiertas, son muy pilas porque han podido desarrollarse libremente. Porque es que el aparatico embrutece. Porque es que el aparatico nos mete ahí en cosas que no debiéramos hacer y nos saca del contexto. Hoy en día a nosotros como adultos, pero a nuestros adolescentes mucho más, ¿qué es el celular? Puede quedarse cualquier cosa, menos el celular. Se le quedó la tarea, la cartelera, el uniforme, se le quedó, no importa. Desde que tengan el celular todo está bien. ¿Usted le coloca límites? Usted no debería permitir que sus hijos se fueran a la cama con el celular. Primero porque van a trasnocharse hasta no sé qué horas. Y en segundo lugar porque usted no sabe con quién están hablando o qué están viendo. Ay, pero yo le reviso el celular, pero estos chinos son pilos y saben borrar. Y después usted ni se entera. Ay, hijos están diciendo, ay, este pastor, pues porque sus papás los aman. Por eso les van a cuidar, por eso les van a mirar. Porque tiene que ver por eso, porque hoy conozco personas con problemas de ansiedad, con problemas de angustia, porque no tienen sus ciclos de sueño, porque están tan embotados en esto que se van de la realidad, se evaden de la realidad. Porque el celular es como meterse en un mundo, hoy en día, en todo eso de la inteligencia artificial y todo, hay el multiverso creo que se llama, que es un mundo irreal pero que parece que fuera real. Pero es eso, parece. Y resulta que nos sumergimos allá para olvidar lo que realmente es nuestra vida. Y si nuestros hijos no tienen esos principios y valores, va a ser muy complicado. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de levantarlos en la palabra, de instruirlos. Es bueno que a los niños les dé el sol. Cuando usted y yo éramos niños, venía el 24 de diciembre y el 25 todos afuera con el balón, la bicicleta, raspándonos en la rodilla, pelándonos en la cabeza, de todo, pero en la calle. Hoy los muchachos no se pueden sacar de la casa. Todo el tiempo ahí metidos en algo que es perjudicial. Y usted lo permite. Ay, pero es que todos sus amiguitos, pero es que su hijo no son todos los amiguitos. Su hijo no son todos los niños, es su hijo y usted es el que lo cuida. Usted es el que le da valores, usted es el que le da principios. Usted es el que lo levanta de una manera diferente. No sé si usted haya leído o recuerde la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Hoy yo quiero que piensen sus hijos como esos talentos que Dios le ha dado. Esos son los talentos que Dios le dio. ¿Qué le va a decir usted cuando Dios le pregunta, bueno, ¿y qué hiciste con Sofía? Bien.
¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Qué hiciste con tu hija? Porque son nuestra responsabilidad, porque es lo que Dios nos dio para hacerlo. Si hay abuelitos acá, yo ya me siento a veces como abuelito y comentaba algo, respetemos la autoridad. Bueno, todos los niños de la iglesia yo los quiero, pues a toda la gente, pero a mi casa va seguido por causa del grupo, va Sofía, la hija de Víctor. Y a veces ella está inquieta y yo quiero con ella jugar. Entonces yo le sigo la pataleta y ella se sube y se baja y yo le juego hasta que el papá dice, Sofía. Y cuando el papá dice, yo me quedo quieto. ¿Pero por qué? Porque yo podría decirle, ay, deje que estoy jugando con ella. No. Él es la autoridad. Y yo no puedo, por más que sea yo el pastor, yo no puedo desautorizar al papá. Y si el papá le está diciendo que se comporte, yo tengo que respetar lo que el papá dijo. Porque no es que es la autoridad de él. Abuelitas, amén. Abuelitos, amén. Y escucha, no, amén con convicción. Porque la responsabilidad de un hijo es de los padres. Abuelita, malcríelo cuando estén solos y déjele el chicharrón al papá. Pero si el papá estando manda algo, usted respeta. Ay, pastor, pero es que se pasan. Bueno, si se pasan, cójalo aparte y dígale, no me pareció. Y gánese de pronto un regaño, porque su hijo le va a decir, es mi hijo, no es tu hijo. Pero es la responsabilidad que tenemos, porque es llevarlos en el temor de Dios a moldearlos en lo que Dios quiere. Dice Proverbios, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Oiga, quienes no emplean la vara, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Así que el modelo de la familia es un modelo dado por Dios. Es un diseño exclusivo. Esto no fue que un día evolucionamos y nos metimos en qué sé yo, en grupos étnicos y no. Es Dios el que diseñó la familia. Y la responsabilidad es de padres, madres e hijos de formar hogares que amen y honren al Señor. Primera responsabilidad, varones que están acá, su primera responsabilidad es de usted. Cabeza, el que dirige, el que enseña, el que provee, el que levanta, el que fortalece. Queridas mujeres, ustedes con su ayuda incondicional a sus esposos para levantar a los hijos en el temor de Dios. E hijos que honren, que respeten a sus padres, que realmente valoren. Ahora, yo sé que acá tal vez no tenemos ese tipo de hogares en muchos casos. Tal vez papá no está, tal vez mamá no está. Gloria a Dios, y quisiera que los hijos que tienen a su papá y a su mamá hoy dieran gracias. Y le dijeran, gracias Dios por tener al papá y a la mamá, porque no en todos los casos es así. Pero si tú fuiste ese hijo o esa hija que no tuviste esa figura de papá o de mamá o ninguna de los dos o una sola, yo quiero decirte que Dios no te coloca esta palabra para que tú te sientas y digas cómo he sufrido. No, para decirte, pero hoy encuentro en Dios sanidad y puedo proyectarme a algo diferente. Pregunto, ¿qué clase de familia estamos levantando? ¿Qué hijos estamos levantando? Porque Dios nos va a preguntar por ellos. Los hijos son un mandato, una responsabilidad y una bendición que Dios nos da. Querido padre, no exijas nada a tu hijo, pero quiero decirte que el buen trabajo que tú hagas con tus hijos lo vas a recibir en tu vejez. Y vas a recibir su honra, y vas a recibir su bendición, y vas a recibir su gratitud porque lo hiciste bien. Pero si no lo haces bien, de pronto vas a tener que seguir levantando a tus hijos, aún ya cuando son viejos, y sacándolo de problemas, porque nunca le enseñaste a él o a ella a ser responsables. Así que tomemos esta palabra y vivámosla, porque realmente Dios quiere levantar hogares que sean conforme a la voluntad de Dios.